biotopo, o si quieres decir, a los seres abióticos, ¿correcto? Eso es lo que vamos a conservar. Continuamos. Ahora, ¿qué actividades se puede realizar para que se note la conservación ambiental? Lo primero, la protección, ya sea de espacios, ya sea de especies, ya el mantenimiento, por ejemplo, en este caso del biotopo, la utilización sostenible de los recursos. Aquí entra a tallar el desarrollo sostenible, la restauración, por ejemplo, la forestación, ¿no es cierto? Actividades de forestación, la mejora del entorno, la creación de áreas verdes, por ejemplo, son maneras como nosotros podemos ayudar a lo que es la conservación ambiental. En imágenes vemos, por ejemplo, la actividad del reciclado, por ejemplo, ¿correcto? El reciclado es una de las actividades que nos ayuda a conservar el ambiente, dando un segundo uso a los materiales que nosotros desechamos como basura, o como materiales sólidos, por ejemplo. ¿Ya? La forestación que se realiza bastante, estas actividades a nivel del colegio, eh, en el área, por ejemplo, de ciencia tecnología que llevan en su colegio, se realizan bastantes actividades relacionadas a lo que es conservación del ambiente. Muy bien. Eh, Vamos a ver, ¿por qué razones hay que conservar el ambiente? Uno, por razones científicas. Habíamos dicho ya nosotros en temas anteriores que conservar, por ejemplo, la biodiversidad era fundamental porque ahí la ciencia encuentra los estudios necesarios para poder ayudar a sustentar la vida. En este caso, la conservación del ambiente habla acerca de la preservación de la biodiversidad genética, ¿ya? Recuerden ustedes que mientras más diversidad genética existía, había mayor resistencia y evolución. Entonces, por ejemplo, contra enfermedades, contra plagas. Por razones económicas, recordar que la naturaleza proporciona los recursos a los seres vivos, en especial al hombre, ¿correcto? Eh, la riqueza de un país se mide básicamente por el uso razonable de sus recursos naturales. Si un país hace uso razonable de sus recursos, es una nación que va a tener tranquilidad en el futuro. Aquella que destruye, aquella que despilfarra los recursos, se convertirá en una nación pobre. Ahorita vamos a ver cómo, ¿ya? Otro, por razones culturales. Recuerda que lo cultural está arraigado al quehacer humano. Entonces, el valor cultural entraña un valor importante para las sociedades. Por ejemplo, como el caso de la música, la danza, la arquitectura, la artesanía, los restos históricos, ya son expresiones de cultura que se convierten, por ejemplo, como atractivo turístico y tradiciones de un país. Y eso se preserva. Por razones éticas, recuerda, por favor, que todo el ambiente son patrimonio de la nación y de la humanidad. O sea, no nos pertenece, en pocas palabras, ¿no? Nosotros somos nación, perfecto, pero esos recursos pues tienen que protegerse y cuidarse por esta razón. En razones sociales, decías instantes, si las naciones o las sociedades saquean sus recursos naturales, la contaminan, la deterioran, el medio ambiente va a repercutir más adelante o le va a pasar factura a esa sociedad, en forma, por ejemplo, de enfermedades, en forma de agitación, perdón, en este caso social, ¿correcto? La agitación social. ¿Qué significa esto? Si nosotros vemos que un país utiliza sus recursos de manera irresponsable, no existe planificación, al cabo de un tiempo, esos recursos generan economía. Al no haber economía en las sociedades, pues va a haber hambre, va a haber miseria, va a haber pobreza, eso traerá enfermedades y traerá protestas de la población justamente por los problemas de crisis económica.
Mira, tan simple es conocer esto, ¿ah? Y por las razones legales, saber que hay una legislación internacional cuya obediencia es mandato de todos los países, ¿correcto? Bien, estas son las razones. No está dentro de tu texto, pero te lo estoy explicando. Ahora, ¿cuáles son los aspectos a ver en la conservación? Son tres los que vamos a ver. El primero es ordenar el espacio y permitir diversas opciones del uso de los recursos naturales. Mira, ordenar el espacio. Segundo, conservar el patrimonio cultural, natural e histórico de un país. Y por otro, conservar los recursos naturales, ya sean renovables o no renovables. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna consulta? Profesor, profesor, ¿podría retroceder la diapositiva anterior, por favor? Solo un ratito para tomar una captura. No te preocupes, ahí está. Gracias, Bien, profesor. vamos a continuar entonces. Vamos a continuar, ¿sí? André me pregunta, en Venezuela, profe, ¿se les acabó el dinero o también sus recursos? El problema de Venezuela es un problema coyuntural, es un problema de política internacional. Nosotros sabemos que existen dos grandes facciones. En el mundo, bueno, el socialismo ya cayó, ya no se habla de socialismo en estos tiempos, se habla de democracia. Y bueno, en Venezuela lo que pasa es que sus gobernantes han tomado otro camino. Entonces, ¿qué ha pasado en Venezuela? Tienen sus recursos. Venezuela es uno de los países, si no es el primer exportador de petróleo en el mundo, ya está dentro de los tres grandes países con mayor reserva de petróleo y gas, ¿correcto? El problema es que a Venezuela le han cerrado sus fronteras, ¿no es cierto? Le han hecho un bloqueo económico internacional, lo que están haciendo con Rusia ahora, ¿correcto? Entonces, al no tener un comercio externo, lamentablemente va a haber inflación, no hay ingreso de dinero y todo esto se convierte pues en un caos. Entonces, en Venezuela es un caso especial, a tener en cuenta eso, ¿no? El problema ahí es netamente político. Bien, chicos, vamos a continuar acá. Vamos a empezar con los aspectos de la conservación del ambiente, ¿sí? A ver, aquí está. Empezamos por el primero, lo que es el ordenamiento del espacio. Para conservar el medio ambiente, se debe, en primer lugar, por ejemplo, eh, hacer esto, ordenar el espacio. Es como cuando tú construyes una casa. Cuando tienes un terreno, lo primero que nosotros hacemos es ir donde el arquitecto y el arquitecto diseña los ambientes, los espacios que va a haber dentro de mi casa. Sala, comedor, dormitorios, baños, cocheras, lavandería, yo qué sé, ¿correcto? Jardines. Entonces, él va a zonificar eso, digamos, en los 120, 200 metros que mide mi casa. ¿Correcto? Ahora, lamentablemente en nuestras ciudades, por ejemplo, si hablamos de Arequipa o de las ciudades del Perú, han crecido de manera desordenada. Cuando se invade, por ejemplo, un terreno, digamos un cerro, lo primero que se hace es lotizar y nunca se ve, por ejemplo, las zonas de descanso, zonas de recreación, zonas para la educación, zonas para la salud, zonas, por ejemplo, para agricultura, áreas verdes, yo qué sé, al campo industrial, no se ve. Simplemente se lotiza dejando de lado esto que es importante para conservar el ambiente. Tenemos un problema, el problema es el crecimiento de la población, ya la expansión de las actividades humanas a nosotros nos obligan a ordenar el uso del espacio mediante la zonificación ecológica y económica. Esa necesidad de las actividades humanas nos obligan a esto. Ahora,
¿Cuál es el objetivo? El objetivo es establecer la ocupación del espacio, dar garantías para las inversiones a largo plazo y garantizar el uso racional de los recursos. Con el fin de evitar, dice, o para evitar los impactos ambientales negativos e irreversibles que destruyen la base productiva del país. Cuando no se hace zonificación o ordenamiento espacial, vamos a destruir nosotros suelo, agua, bosques y la diversidad biológica. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad, en este caso, del ordenamiento del espacio. Eso nos va a permitir a nosotros diversas opciones o modelos de utilización del territorio, permitiendo un desarrollo sostenible. Entonces, hay que evitar, ¿no es cierto?, la ocupación de los espacios sin antes haber hecho una planificación. ¿Esto a quién le compete? Le competen pues a las autoridades y nosotros tenemos que exigir que ello ocurra. ¿Cuáles son las dos opciones? La primera son opciones basadas en el uso de los recursos, mira, sin alterar el ambiente de forma significativa. Mira lo que me está diciendo, ¿ah? Opciones basadas en el uso de recursos sin alterar el ambiente de forma significativa. Significa que en estos lugares las personas van a utilizar el ambiente, pero no hay modificación del ecosistema o del ambiente. Acá, por ejemplo, la conservación de áreas únicas como paisajes, los restos arqueológicos y la diversidad biológica son fundamentales. Esto se va a hacer con fines científicos y sobre todo turísticos, ¿no? Aquí van a estar las famosas áreas naturales protegidas, que ya vamos a verlo más adelante. No puedes modificar el espacio, puedes utilizarlo con fines científicos, con fines turísticos, o de repente hasta extraer algunos recursos, pero con normativas establecidas por el Estado. Hay otras áreas que son las áreas destinadas a la caza, la pesca y la recolección. Correcto. Que se van a dar en lugares específicos, pero que tampoco pueden atentar contra los pobladores rurales o nativos del lugar. Estos espacios se permite, por ejemplo, cazar, pescar o recolectar, pero sin alterar el ecosistema. No puede haber una mortandad o una depredación en el lugar. Y tenemos la otra, opciones basadas en la sustitución del ecosistema original. Mira lo que nos dice, ¿ah? Acá sí el ecosistema va a ser modificado por actividades humanas. Por ejemplo, áreas destinadas a la agricultura intensiva. La agricultura modifica los ambientes. Áreas destinadas a las plantaciones comerciales en monocultivos extensos de plantas alimenticias e industriales. Esta es la agricultura, si queremos decir, de gran escala, modifica. Áreas destinadas a pastos, ganadería y producción de carne. Áreas destinadas a la extracción de madera intensiva y permanente. Áreas destinadas a plantaciones forestales comerciales con especies exógenas, ¿no es cierto? O introducidas como el caso de pinos u otras estructuras. Las áreas que se destinan para construir represas, las áreas para construir carreteras, para tener centros mineros o extracción de hidrocarburos, también se consideran que van a sustituir el ecosistema original. Y sobre todo, lo que hablé, ¿no es cierto? Las áreas destinadas a vivienda o centros urbanos. Todos estos, sí, de manera planificada, con estudio permanente, van a ser, van a cambiar el ambiente. Pero como está ordenado, está zonificado, pues es permitido su ejecución, ¿no? Ya aquí se han visto que se tiene que conservar lo que es la biodiversidad y el propio ecosistema en sí. ¿Cómo conservamos nosotros los recursos naturales? En primer lugar, tenemos los recursos no renovables. Estos recursos
hay un concepto que hay que tener claro, ¿no? Lo que es la sostenibilidad débil. Estos recursos jóvenes generan para las sociedades de manera directa dinero. Ya van a generar dinero. Dinero. ¿Correcto? Ahora, la extracción de los recursos no debe afectar la generación de ingresos para el futuro. Se recomienda establecer reglas de distribución de gastos en ventas generadas por la explotación de estos recursos. ¿Ya? Aquí esto va a generar pues dinero, como les digo, ¿no? Van a haber diferentes tipos de canon y regalías que deben seguir lineamientos muy estrictos para su inversión. Y no solamente, como ocurre en el Perú, se utilicen para lo que es infraestructura física. ¿Cuánto de dinero ingresan a las municipalidades, gobiernos regionales, provinciales, producto de la actividad extractiva de estos recursos no renovables? Pero lamentablemente lo utilizan básicamente en lo que es infraestructura física, cemento más que todo, ¿no es cierto? Asfalto, cemento, ¿ya? Pero estos recursos deberían de invertirse, por ejemplo, en la restauración del medio ambiente, en la generación de empleo, por ejemplo. Entonces, acá se recomienda evitar el despilfarro y reservar recursos suficientes para el futuro. Hay que evitar que el uso tenga consecuencias negativas para el medio ambiente. Esto también ya lo hemos visto a través de las tecnologías limpias. Este don dinero es el que tiene que ayudar justamente a mitigar el desastre medioambiental. En cuestión de los recursos renovables, en cuestión de recursos renovables, saber entender, por ejemplo, que estos recursos pertenecen a la nación y no pueden disminuir en el tiempo, ¿correcto? Para poder tener un mejor desarrollo de esto, del cuidado de estos recursos, hay que manejar el uso de los recursos marinos, evitar su sobreexplotación irracional, manejar los recursos hidrobiológicos de las aguas continentales, conservar las tierras agrícolas, conservar el agua, conservar la cobertura vegetal, para evitar desertificación, ordenar el espacio, ¿listo? La conservación de la diversidad biológica. Son acciones que nos van a permitir que los recursos renovables no se agoten. Entramos a tallar ya la parte final acerca de las áreas naturales protegidas. Nosotros tenemos un organismo que es el SINAMPE, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Aquí pertenecemos todos, gobiernos, autoridades, instituciones privadas y toda la población en sí, estamos obligados, por cuestión, en este caso, eh, ambiental, a preservar estas áreas que han sido declaradas como áreas naturales protegidas. El CERNAM es el organismo del Estado que va a dirigir, va a establecer, va a orquestar, si queremos decir, los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las áreas naturales protegidas. Este CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ya nos habla que en el Perú existen 75 áreas naturales protegidas de administración directa por el Estado, 25 áreas de conservación regional y 141 áreas de conservación privada. ¿Correcto? Ahorita vamos a ver qué es. Un área natural protegida van a ser espacios marinos o terrestres que el Estado reconoce, establece y protege, porque dentro de ellos vamos a encontrar muestras únicas y representativas de mucho valor para las naciones, ¿no? Sobre todo la diversidad biológica. Dentro de estos espacios, sabemos que el ser humano es un ente destructor, es un ente depredador, ¿correcto? Pero cuando el Estado crea áreas naturales protegidas, aquí hay leyes que protegen, en este caso, el paisaje, que protegen a la flora, la fauna, todos los recursos, a las comunidades que están inmersas dentro de ellos. Tú solo puedes utilizar esto como cuestión
científica, como cuestión de recreación, perfecto, pero más no hacer explotación directa que altere el medio. Se habla que en el Perú existen, según el CERNAN, 75 áreas, ¿no es cierto? 15 parques nacionales, donde destaco, por ejemplo, el Parque de Cutervo en Cajamarca, el Parque de Manu en Madre de Dios y Cusco. 9 santuarios nacionales. Por ejemplo, tienes el santuario de Huayllán en Pasco, 4 santuarios históricos. Ahí podemos citar a las Pampas de la Quinoa, el propio Machu Picchu, 3 refugios de vida silvestre, los famosos pantanos de Villa, 2 reservas paisajistas, una en Arequipa que tenemos Cotahuasi, ya 10 reservas comunales, 6 bosques de protección, 2 áreas destinadas para la caza, la pesca y la recolección, 15 reservas nacionales, en Arequipa tenemos 2, y 9 zonas reservadas. ¿Listo? Aquí tienes tú el mapa de las áreas naturales protegidas en nuestra nación. Veamos aquí. En Arequipa, nosotros encontramos, gracias al CIRRAN, que es un organismo descentralizado del CERNAN, acaban a proteger ellos las áreas naturales en nuestra región. El Santuario Nacional de Lagunas de Mejía, que se ubica en la provincia de Islay, que tiene esta extensión de 690.6 hectáreas, o sea, es grande, ¿ya? Incluye, dice acá se van a conservar paisajes, hábitats, totorales, pantanos, montes ribereños, gramales, playas arenosas. Estos humedales, son humedales, ¿ya? Están dentro de, entre lo que es el mar y lo que es en este caso la loma, si queremos decir, de la costa, ¿no? Estos humedales son importantes, son muy importantes porque van a ser la estación de reserva de descanso y alimentación para aves migratorias. Si nosotros destruimos esto, estas aves que migran miles de kilómetros no tendrían lugar de estancia o de descanso, ni lugar de alimentarse, y simplemente estaríamos alterando su patrón, ¿correcto? Ese es uno. Vamos a la otra. La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca también está en la provincia de Arequipa y Cayoma y también colinda con lo que es el departamento de Moquegua, ¿no es cierto? Con su provincia de Sánchez Cerro. Tiene una extensión mucho más grande que, que el santuario de Mejía. Está a 4.300 metros sobre el nivel del mar y su principal objetivo es conservar los recursos naturales paisajísticos de la zona. Cuando hablas de recursos naturales, me hablas de flora, fauna y también de recursos mineros de la zona, ¿correcto? Sobre todo acá se protege al camélido sudamericano, en especial a las vicuñas, y todo animal que habite en este sector. Se protege todo lo que son la cuestión de flora, pajonales, totorales, queñuales, ¿ya? Bofedales, ¿listo? Eh, en todo el año. A ver, estamos a 30, si necesito... A ver, ahora vamos a lo que es la reserva de islas, islotes y puntas guaneras. Mira, en el Perú tenemos 22 islas y vamos a tener 11 puntas a lo largo de la costa peruana, ¿correcto? En Arequipa, en la ciudad de Arequipa, nosotros encontramos Punta Lomas, Punta Tico, en la provincia de Carabelí. Encontramos la Punta de la Chira en Camaná. Y encontramos Punta Hornillos entre Camaná e Islay. Es decir, que Arequipa tiene 4 puntas, no tenemos islas. Y estas áreas están destinadas a la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de flora y fauna silvestre típico del lugar. ¿Correcto? A tener en cuenta eso. Y cerramos con lo que es la reserva de la subcuenca del Cotahuasi. Esta está ubicada también en la provincia en Arequipa, en la provincia de La Unión.
tiene una extensión mucho más grande que lo que es la reserva de, en este caso de Salinas y Aguada Blanca. Aquí tú vas a encontrar al cañón del Cotahuasi, que es el cañón más profundo del mundo, ¿no? Acá encontramos reservas de agua, nevados, lagunas, ¿listo? Y sobre todo vamos a encontrar, vamos a evitar que las actividades, en este caso económicas del lugar, contaminen en lo que es el biotopo de este sector. Acá, ¿qué cosa encontramos? Encontramos pisos altitudinales que van desde los 800 metros hasta los 5000 metros, ¿correcto? Como es una zona de quebrada, es un cañón, entonces aquí nosotros vamos a encontrar diferentes pisos y cada piso altitudinal con su respectiva flora y fauna característica. Por eso es fundamental la conservación de esta cuenca del Cotahuasi. Esta área natural lo utilizan los lugareños, pero siempre, en este caso, con el aprovechamiento sostenible de los recursos bajo ciertas normativas que ya han impartido, en este caso, la nación. Vámonos a la parte práctica. Entonces, esas áreas naturales de protección que nosotros tenemos, a ver un toque, están destinadas básicamente a lo que es, a ver un toque, no me quiere cargar esto. A ver. Se ubican, por favor, en la pregunta 3.8. Vamos a hacer pares, ¿ya? Ahí está, recién apareció. Ya está con ustedes, ¿no? Correcto. Bien, vamos a la pregunta número 3.8. Dice lo siguiente, vamos a hacer pares, ¿ah? Dice, en referencia a la conservación ambiental, determine la aseveración que no corresponde. Determine la aseveración que no corresponde. ¿Me ayudan ya? A ver, dice acá. La conservación ambiental mantiene su potencialidad para satisfacer necesidades actuales y del futuro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Cierto? Claro que sí. El otro, la conservación ambiental es positiva y abarca la protección y mantenimiento, el mantenimiento y la utilización sostenible. Sí. Claro que sí. Bien. La conservación del ambiente, de los recursos vivos, incluye los elementos inanimados del ambiente. Verdadero. Conservar los recursos. Claro que sí. Conserva ambos. La conservación de áreas naturales preserva importante material genético para el futuro, o genético para el Verdadero. futuro en este caso. También eso es verdad. La conservación no preserva lo abiótico que carece de vida, ya que no incide en la existencia de un individuo. Eso es recontra falso, ¿no es cierto, chicos? Recuerda que la conservación ambiental abarca la conservación de los seres bióticos y los seres abióticos. O si quieres decir biocenosis y biotopo. Vamos a la 40, dice. La conservación del medio ambiente y de los recursos que nos brinda se basan en diversos aspectos. Identifique y marque la alternativa correcta. Me está hablando de los aspectos o criterios de conservación ambiental. ¿Cuál es tu respuesta? Hemos visto tres criterios. El primero es el ordenamiento del espacio, ¿sí?
Hemos visto eso. El segundo es conservar el patrimonio natural, cultural, histórico del país, si lo hemos visto. Ya esas son las áreas naturales protegidas. Y por último, hemos visto que hay que conservar los recursos renovables y no renovables. Entonces, aquí nuestra respuesta va a ser la E. ¿Cuáles son los criterios de clasificación? En este caso, o los aspectos para la conservación ambiental son estos tres, pues. Vamos a la 4.2. De las alternativas, analice y determine cuál de ellas tiene un uso del ecosistema, pero sin alteración significativa. O sea, vas a utilizar el ecosistema, pero no vas a causar alteración por actividad humana. ¿Cuál es tu respuesta? Nicole me dice la C, André me dice la C. Con duda está André. Jocelyn la C. Bien, Sofía también se suma. Vamos a ver. Alternativas, dice, de las alternativas analice y determine cuál de ellas tiene uso del ecosistema, pero sin alterar el ambiente. La visita de estudios a las ruinas de Chan. Claro que sí, pues. Es una cuestión, en este caso, de estudio científico. Me está avisando ahí que ese estudio está haciendo a una ruina, a un patrimonio histórico de nuestro país. Solo lo visitas, pero no hay modificación. En todos los otros, sí hay modificación. Modifica el ecosistema con las actividades que se están proponiendo. ¿Correcto? Construcción de una presa, o también se puede decir represa. Ya es ¿cómo le llamarían a esto? Lugares donde se almacena agua. Vamos a la 4.4. La acuicultura marina costera, dice, puede aportar una solución a la escasez de especies de gran popularidad entre los consumidores, que no pueden proporcionar la pesca. Dichas actividades se llevan a cabo en lagunas costeras y en pequeñas bahías bien protegidas. Así se cultivan especies como camarón, el sargo, el salmón, etc. Pregunta, ¿qué tipo de recurso busca proteger la acuicultura marina? Ya conoces los recursos tú. Claro, ¿no es cierto? Estás hablando de seres vivos, el camarón, el sargo, el salmón, son especies que en distintas partes del mundo, por ejemplo, se las, se las cría, se las cultiva, como dice, ¿no es cierto? Y eso va a proporcionar protección a los recursos renovables. Seres vivos, vamos a la 4.6, dice acá. En la página web oficial del gobierno peruano se lee lo siguiente. Son espacios terrestres o marinos reconocidos y establecidos y protegidos legalmente por el Estado peruano por su importancia en la conservación de la biodiversidad y la contribución al desarrollo sostenible del país. ¿A qué hace referencia lo publicado en dicha página web? A ver. Así es, Jocelyn. Está haciendo mención a lo que viene a ser un área natural protegida, ¿correcto? Vamos a tener en el Perú 75 áreas directamente de administración peruana de la nación. Correcto. Hasta acá, chicos, vamos a llegar con el desarrollo de nuestras actividades. ¿Sí? Hasta aquí llegamos con el desarrollo de nuestras actividades. Ya les estoy compartiendo su material. Tengan muy buenos días y si hubiera alguna pregunta, por favor, hacerla ahora, ¿no? Bien, chicos, cuídense, nos estamos viendo.